Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase. Estamos ya casi cerrando la semana, así que espero que todavía estén con muchas energías, con muchas ganas para poder seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a continuar con la clase de ADN y vamos a ver pues un subtema, ¿no? Que es transcripción y traducción del ADN. ¿Correcto? Vamos a iniciar la clase, no sin antes agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en esta mañana que puedas bendecir aquí a tus hijas presentes para poder entender el tema del día de hoy. Bendícelas mucho, protégelas. Si es que salen de casa, cuídalas, Padre Santo, y que tomen las medidas de bioseguridad necesarias. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como idea fundamental del tema es que debemos comprender que la información genética en el ADN se puede copiar de forma precisa y se puede traducir para sintetizar las proteínas necesarias para la célula. ¿Sí? Recordemos, ¿no?, que cuando vimos la clase de proteínas decíamos que todo nuestro cuerpo o es proteínas o es el resultado de las mismas, ¿cierto? Y quienes permiten que se sinteticen las proteínas, pues las copias, eh, ¿no? Este proceso de transcripción y traducción del DNA, ¿correcto? Vamos a entender un poco más acerca de ello, ¿sí? Y es que los genes, ¿ya? Los genes son instrucciones para la síntesis de proteínas, ¿sí? Un gen es una parte del ADN que codifica para la síntesis de una nueva proteína, ¿sí? Y la célula pues necesita tener esas instrucciones y ejecutarlas. Por eso es que encontramos en cada célula un material genético. En la transcripción, ¿ya? Porque son dos procesos. En la transcripción, un gen genera, un gen llamado, una parte del ADN va a generar un ARN mensajero, que va a ser enviado a los ribosomas, ¿no?, al citoplasma, y el ribosoma, ¿no?, los ribosomas van a traducir ese mensaje, ¿no?, que está en el ARN mensajero, por eso se llama mensajero, pues van a traducir ese mensaje a un polipéptido, a una proteína, ¿correcto? La secuencia de aminoácidos va a estar determinada por el gen y a su vez va a determinar las propiedades de la proteína final, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces, ¿ya? Este es el proceso, ¿no? El dogma central de la genética, ¿correcto? El flujo de información genética. ADN, ¿no?, que contiene los genes, llega el proceso de transcripción que sucede en el núcleo. Ojo, en las células, vamos a ver el proceso de transcripción y traducción en el proceso, en las células eucariotas, ¿correcto? Porque en las células procariotas es mucho más sencillo debido a que todo sucede en el citoplasma. Aquí no, aquí hay sucesos, aquí hay partes, ¿sí? Bien. En el núcleo se va a dar el proceso de transcripción, ¿correcto? Se va a dar el proceso de transcripción en el núcleo, ¿sí? En el núcleo celular, ¿no? ¿Qué pasa? De ADN, ¿no? Un gen de ADN pasa a ARN mensajero, ¿no? Luego, este ARN a través de un poro, ¿no?, ARN mensajero a través de un poro nuclear pasa al citoplasma. Y en el citoplasma los ribosomas se van a adherir a este ARN mensajero, ¿correcto?, para llevar a cabo el proceso de traducción y sintetizar una proteína, ¿correcto? El fin de todo esto es sintetizar proteínas, ¿sí? O polipéptidos, ¿no? Bien. Los genes, ¿sí?, son solamente códigos, ¿ya?, para hacer polipéptidos. Son solo códigos, ¿no? Y hay un flujo de información, pues, desde el ADN hasta las proteínas, ¿sí? Ya lo estamos viendo con el proceso de transcripción y traducción, ¿ya? Ahora, en las células, todo lo que hemos estado hablando es en cuanto a células eucariotas, pero en las células procariotas el proceso es más simple. ¿Por qué? Porque las células procariotas no tienen un núcleo definido. Entonces, ¿no? Entonces, eh, no va a haber, pues, un proceso tan diferenciado, ¿no?, como en el caso de las células eucariotas. Todo va a suceder en el citoplasma, en el caso de las células procariotas, ¿no? Y va a haber, pues, un proceso rápido, ¿no? Es rápida la síntesis de proteínas que tenemos que fabricar, ¿no? Vamos a ir viendo paso a paso estos procesos para que podamos entender un poco mejor, ¿no?
El ARN mensajero es un tipo de ARN, ojo, habíamos visto, pues, ¿no? ADN, ARN, pero el ARN se va a subdividir, ¿sí? El ARN mensajero, que es un tipo de ARN, es un mensaje del núcleo del núcleo al ribosoma, ¿no? Son las instrucciones, ¿sí? De cómo hacer el polipéptido, ¿no? Es como decirles que el ARN mensajero es la receta que ustedes usan para cocinar, ¿no? Para hacer un postre. Lo mismo, el ARN mensajero es una receta que va a ser analizada por los ribosomas, ¿correcto? Por el ARN ribosómico, ¿para qué? Para que se sintetice una nueva proteína, un nuevo polipéptido, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces, ¿correcto? Vamos. El proceso de transcripción, ¿ya? El proceso de transcripción contiene tres partes importantes: iniciación, elongación y terminación, ¿ya? Parecido al proceso de replicación, ¿cierto? Muy bien. La transcripción es la síntesis de ARN mensajero copiado a partir de las secuencias de bases de ADN, ¿ya? ¿Por quién? Por la ARN polimerasa, ¿ya? Aquí interviene ¿quién? La ARN polimerasa, ¿ya? Bien, y vamos a ir viendo paso a pasito, ¿sí? Paso a paso todo ese proceso que es necesario que ustedes lo aprendan, ¿sí? En resumen, ¿no? De manera resumida, ¿qué tenemos que aprender? Bueno, la enzima ARN polimerasa, ¿ya? No ADN polimerasa, no confundan los procesos. ARN polimerasa, ¿por qué? Porque se va a sintetizar ARN. La ADN polimerasa, ¿por qué era? Porque se iba a sintetizar ADN, ¿cierto? ADN polimerasa para síntesis de ADN. ARN polimerasa para síntesis de ARN, ¿correcto? Allí la diferencia, ¿ya? No se vayan a confundir, van a decir, profesor, pero ya lo hemos visto. Esto es diferente. ARN polimerasa, ¿qué hace? Se va a unir al ADN en la región del gen, ¿ya? En la región del gen, la región promotora, ¿sí? Hay una parte en el gen, ¿no? Porque recuerden, el gen solamente es una porción de ADN, ¿no? Imaginemos que todo está en el ADN y el gen solamente es esta partecita, miren. De toda la molécula yo solamente voy a agarrar. Esto es un gen, ¿ya? Esto es un gen, ¿correcto? El resto son otros genes, ¿ya? Son otros genes. Y dentro del gen hay una región llamada la región promotora. Aquí es donde se une la ARN polimerasa, ¿ya? Ahí es donde se une la ARN polimerasa. ¿Para qué? Para iniciar el proceso de transcripción, ¿ya? La ARN polimerasa se va a mover y al momento en que se mueve, ¿ya? Al momento de desplazarse por todo el gen, ¿qué sucede? Miren, la doble hélice se abre. Se abre la doble hélice y se van a añadir nucleótidos libres, ¿no? Para la nueva síntesis de ARN, ¿correcto? Y miren, acá están los nucleótidos, ¿no? Están saliendo de manera sintetizada. Voy a utilizar otro color, ¿no? Aquí están, ¿no? Los nucleótidos libres se van a ir alineando de tal manera que se va sintetizando una nueva cadena, ¿no? Aquí va a ir otro y aquí otro, ¿no? Y así se van a ir sintetizando, ¿correcto? Muy bien. Luego, luego de que los nucleótidos libres se van colocando, ¿sí? Por emparejamiento de bases, lo mismo, ¿ok? Lo mismo que sucede con la síntesis de ADN, ¿no? Así se van complementando bases complementarias, lo mismo, solo que aquí hay una diferencia. Como es ARN, en vez de timina, ¿qué va a ir? Claro, pues va a ir uracilo, ¿ya? Va a ir uracilo, ¿ya? Uracilo. Cuando vea una molécula, cuando vea un nucleótido acá, ¿no? Yo veo acá de la cadena de ADN una adenina, no le voy a poner acá timina, no, le voy a poner uracilo, ¿ya? Uracilo. ¿Por qué? Porque el uracilo es propio de la ARN, ¿ya? Pero si yo veo acá timina, no me van a decir que acá le voy a poner uracilo, no, acá sí le pongo adenina, ¿correcto? Arriba sí le pongo adenina, porque la adenina sí es parte del ARN, ¿cierto? Solamente la diferencia es con la timina y el uracilo, ¿sí? Muy bien. La RN polimerasa entonces, ¿sí? Va a enlazar puros nucleótidos hasta llegar a una región. Así como había una región promotora o una región de iniciación, hay una región de terminación, ¿ya? Hay una región de terminación.
Entonces, en esa región de terminación, ¿ya? La ARN polimerasa llega allí y hay un tope, ¿no? Hay un tope. Hasta ahí termina el gen. Entonces, la ARN polimerasa libera el ARN mensajero, ¿no? Y ella se disocia, ¿no? Se separa de la molécula y se va, ¿correcto? Y ya está el ARN. ¿Sí? Ahora, eso es de manera, pues, a síntesis, ¿no? Vamos a ver más a detalle. Aquí está, ¿no? Aquí está de manera más detallada, ¿correcto? Cómo vamos a ir viendo esta secuencia, ¿sí? Ahora, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Solo una de las dos cadenas de ADN se transcribe, ¿ya? La cadena molde, así se le llama. Se le llama cadena ¿qué? Cadena molde o cadena sin sentido, ¿ya? Se le llama cadena molde, ¿no? Acá después, ¿no? Cadena molde o cadena sin sentido, ¿ya? La otra cadena se denomina cadena codificante o con sentido, ¿ya? Ya que su secuencia de bases coincide con la del ARN que se va a formar, ¿ya? ¿Cómo así? Mírenme. Guanina, guanina. Timina, bueno, acá no hay timina, ¿no? Ya decíamos que en el ARN es uracilo. Citosina, citosina. Adenina, adenina. Citosina, citosina. Uracilo, timina. ¿Ya? Y así se van a ir sintetizando. A esta cadena que coincide con estas bases se le llama cadena codificante, ¿ya? Cadena CC, ¿no? Cadena codificante o cadena con sentido. Y a la que se está copiando, que es esta de abajo, se le llama cadena molde, ¿ya? O CM. Cadena molde. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, al final de haber sintetizado, ¿no? Una vez que llegó a la región, aquí está la región de iniciación, la región promotora, ¿no? Aquí está la región promotora, aquí está la región de terminación, ¿no? La región de terminación. Una vez que ha sucedido ello, ya se libera el ARN mensajero, ¿correcto? Se libera el ARN mensajero. Pero hay algo curioso, que este ARN mensajero necesita tener un análisis, porque en el caso de las células eucariotas, que son más complejas, pues va a tener que haber una revisión, ¿sí? Porque va a haber ciertas regiones que no van a codificar, ¿ya? Este ARN mensajero va a tener regiones, ¿ya? A ver, se los voy a colocar. ¿Ya? Por decir, por acá, vamos a dividirlo en 4 partes, ¿ya? Por acá, por acá, ¿ya? Ciertas regiones se van a llamar intrones, ¿correcto? Ciertas regiones se van a llamar intrones. ¿No? Se van a llamar intrones. Por acá otro intrón, ¿no? Intrón. Por acá otro intrón, ¿ya? Y las regiones que no son intrones se les llama exones, ¿ya? Por acá un exón. Por acá otro exón, ¿correcto? Por acá otro exón. ¿Ya? Profesor, ¿qué es eso de intrón, exón? Ya, esperen un momento, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué es que decíamos el dogma de la genética? ¿Ya? El dogma de la genética. Lo que sucede es lo siguiente. Después de muchos estudios, y aún se siguen estudiando este complejo de transcripción y traducción, lo que no se ha podido determinar, ¿ya? Hasta el momento, y quizás ustedes, si van para carreras de biología y se especializan pues en todo lo que tiene que ver con biología celular, perdón, molecular, ¿no? Bioquímica, ¿no? Si ustedes se especializan en esto, pues quizás les interese, ¿no? Y es que estas zonas llamadas intrones, ¿ya? Llamadas intrones, no le sirven al ARN mensajero. ¿Por qué? Porque estas zonas, ¿ya? Estas zonas llamadas intrones,
no codifican para la síntesis de una nueva proteína. No. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? A esta ARN mensajero que contiene tanto exones como intrones, se le llama ARN, ¿ya? ARN. Y la M acá consideradito, que significa mensajero transcripto primario. ¿Ya? Transcripto primario. Así que, como es este este ARN mensajero transcrito primario es inmaduro, necesita madurar. ¿Ya? Como a ti cuando te dicen, pues, ¿no? Qué inmadura que eres, qué inmaduro que eres, pero ya llegará tu momento, ¿no? Igualito le dicen a este ARN, pues, ¿no? Es inmaduro, así que tiene que madurar. Y para madurar necesita remover estos intrones, porque estos intrones, vuelvo a repetirles, no le van a servir para codificar una proteína. Los únicos que sirven son los exones. Entonces, sucede un proceso, ¿ya? Un proceso aquí, denominado splicing, ¿correcto? Splicing. Splicing es una terminación en inglés, ¿ya? Es una terminación en inglés, pero en español significa corte y empal, ¿correcto? ¿Cómo así? Va a venir un complejo de proteínas, enzimas, llamadas spliceosoma, ¿ya? Spliceosoma, que son como tijeras, ¿ya? Redundando de manera coloquial, hablando, para que ustedes puedan entenderme. Son tijeras que van a hacer ¿qué cosa? Son tijeras y pegamento, ¿ya? De manera coloquial, por eso les digo, no es una conexión forzada, para que me entiendan mejor. Tijeras porque van a cortar estos intrones, ¿ya? Son tijeras porque van a cortar, las cortan, porque no codifican, no son esenciales. Y pegamento porque, como va a quedar hueco y hueco acá, ¿no? Va a quedar un hueco acá y otro hueco acá. ¿Qué necesitan hacer? Necesitan pegar todos los exones. Entonces los unen, los ligan. Por eso les digo tijera y pegamento, ¿no? Porque van a cortar y luego van a empalmar, ¿no? Por eso se le llama corte y empalme. Splicing es corte y empalme en español. ¿No? Van a cortar y empalmar pues los exones. ¿No? Cortan los intrones y empalman los exones. ¿Correcto? Y una vez que han hecho eso de ahí, una vez que han cortado los intrones y empalmado todos los exones, ahora sí tenemos un ARN mensajero maduro. Y este ARN mensajero maduro ya está, por si acaso, no es de Venezuela, solo que así se le llama, ¿ya? No es de Venezuela. ¿Ya? No es de Venezuela, porque se le llama ARN mensajero maduro, ¿ya? No vayan a confundir, por favor. Y ahora sí está listo este ARN mensajero para llevar a cabo el proceso de traducción. ¿Ya? La traducción es la lectura de este ARN mensajero, ¿ya? Es la lectura de este ARN mensajero, ¿ya? Para la síntesis de un polipéptido, ¿no? Y esta traducción es el segundo paso, ¿ya? Se lleva a cabo después de la transcripción. ¿Y dónde se lleva a cabo? En el citoplasma, ¿ya? Para sintetizar una nueva proteína, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se sintetiza? Bueno, vamos a ver que hay un proceso, ¿no? Vamos a hacer una lectura de 3 bases, ¿ya? De 3 bases, y esta lectura es llevada a cabo por los ribosomas, ¿correcto? Por los ribosomas, que contienen una subunidad pequeña y una subunidad grande, ¿ya? Ahora, los ribosomas tienen sus partes, ¿no? Parte proteica, parte de ARN ribosómico, y el sitio activo donde se va a catalizar el enlace de los polipéptidos. ¿Ya? Muy bien. La transcripción, ya saben, tiene lugar en los ribosomas. ¿Dónde? En el citoplasma. ¿Ya? ¿Qué son estructuras? Pues, ¿no? Aquí está, ¿no? La estructura, la unidad grande y la subunidad pequeña. ¿Sí? Ahora, esta síntesis, ¿no? Esta síntesis, la diferencia aquí también en los ribosomas es que en las células procariotas, ¿ya? En las células procariotas, ¿sí? Los ribosomas citoplasmáticos de las células eucariotas son mayores, ¿no? 80S, ¿ya? De las células eucariotas son 80S, ¿sí? Los ribosomas
de procariotas, mitocondrias y cloroplastos son más pequeños, son 70S. ¿Ya? 70S, procariotas, mitocondrias, cloroplastos. 80S, eucariotas. ¿Ya? Ahí la diferencia también, ¿no? La diferencia en el tamaño de los ribosomas, ¿sí? Entre célula eucariota y célula procariota. Célula eucariota, 80S. Célula procariota, 70S. Más pequeño, ¿ya? Más pequeño. Muy bien. Vamos a borrar acá la pantalla para que podamos continuar con la clase. ¿Sí? Muy bien. Vamos. El ARN mensajero y el código genético, ¿no? La secuencia de aminoácidos de los polipéptidos está determinada por el ARN mensajero, ¿sí? De acuerdo con el código genético. Existe una equivalencia entre el número y la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica y la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero, ¿ya? A la que vamos a denominar código genético, ¿ya? Esta equivalencia se va a denominar código genético, ¿sí? En las células eucariotas, ¿no? Después de transcribirse el ADN-RM mensajero, sufre modificaciones, ¿sí? Lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto. Las modificaciones, ¿no? De remover los intrones y empalmar todos los exones, ¿correcto? Esa es la modificación, ¿no? Y se le van a añadir, a esta modificación se le añade, ¿no? Un capuchón 5' y una coleopolía en 3', ¿no? Es otro dato que deben tener en cuenta, ¿correcto? Ahora, la longitud final del ARN mensajero va a variar, ¿ya? Va a variar según el tamaño del polipéptido que se va a codificar, ¿correcto? Y una estimación media puede ser de 2000 nucleótidos, por ejemplo, ¿no? Que este ARN mensajero tenga 2000 nucleótidos, ¿no? Se imaginan, tremendo, ¿no? Muy bien. Estos son los famosos codones, ¿ya? Los famosos codones. ¿Qué es un codón? ¿Ya? Y es así como se va a leer el ARN mensajero, ¿ya? El codón son 3 bases de nitrogenadas de ARN mensajero que van a corresponder para un aminoácido, ¿ya? Quiere decir que un aminoácido es equivalente a 3 bases, también llamado triplete, ¿ya? Este triplete es llamado en el campo de la biología molecular codón, ¿ya? Codón. Recordando ustedes, ¿no? Que hay 20 aminoácidos posibles, ¿no? En todos los seres vivos vamos a encontrar 20 aminoácidos, ¿ya? 20 aminoácidos. ¿Cuántos codones hay? 64 codones posibles, ¿ya? Y cada codón codifica para un determinado aminoácido, ¿ya? Hay un codón de inicio, ¿ya? Ojo, este codón de inicio es el que va, valga la redundancia, a iniciar todo el proceso de traducción. Si no se encuentra él, no hay traducción, ¿ya? Eso tienen que tener bien claro. Hay un codón de inicio y hay 3 de parada. ¿Parada qué significa? Stop. Fin. Hasta aquí nomás llega la síntesis. ¿Correcto? Bien. Esto lo vamos a ver en un video para que puedan entender un poco más, ¿no? Acerca de cómo funciona todo este mecanismo. ¿Ya? Vamos a ver ahora las partes. ¿Ya? Las partes de todo ello. ¿Sí? Bueno, esta es una tabla de cómo se hace la lectura. Vamos a hacer lecturas. Vamos a hacer lecturas, no se preocupen. Y el proceso de síntesis de proteínas, ¿no? La traducción propiamente, ¿no? Que va a depender, pues, del apareamiento de bases complementarias, ¿sí? Ahora, para este proceso de síntesis hay 4 fases que debemos saber, ¿no? Teniendo en cuenta que los codones son del ARN mensajero y los anticodones son del ARN transferente. Profesor, codón, anticodón, ya me mareó. Ya, ahorita lo vamos a ver para que quede más claro, ya no se preocupe. ¿Cuáles son las 4 fases? Las 4 fases, ¿ya? Las cuatro fases son activación de aminoácidos, inicio de la síntesis, enlace peptídico y elongación, la translocación y la terminación y liberación, ¿ya? Esos son los 4 procesos o las 4 fases de toda la transcripción, ¿correcto? Bien. Vamos. Fase de activación de los aminoácidos. ¿Cómo sucede esto? Bueno,
te cuento, hay otro tipo de ARN llamado ARNT o ARN transferente, ¿ya? Esta activación de aminoácidos tiene lugar ¿en dónde? En el citoplasma, no en los ribosomas, ¿ya? La ARNT y los aminoácidos se van a activar en el citoplasma, ¿ya? Cada RNT se va a unir a un aminoácido específico, ¿sí? Cada RNT. ¿Ya? Cada RNT se va a unir a un aminoácido específico, ¿no? Y aquí está de manera gráfica. Este solito es ARNT. Este va a unir a un aminoácido para formar un complejo aminoácido ARNT, ¿no? Ya está. Aquí un ejemplo clarito, clarito, ¿no? Muy bien. Los ARNT, ¿ya? Los ARN transferentes, tienen brazos y bucles, ¿no? A diferencia, que se difieren unos de otros, ¿no? Por la secuencia, pues, de bases, ¿ya? Estos brazos y estos bucles le van a dar una característica, ¿ya? Le van a dar una característica. ¿Por qué? Porque va a haber un lugar, una zona, ¿no? Un extremo, donde se va a depositar el anticodón. Bien. El anticodón va a ser una secuencia de bases, pues, ¿no? Dependiendo de qué aminoácidos se hayan unido, ¿correcto? Este es el anticodón, mírenme. El codón es un triplete de bases en el ARN mensajero. El anticodón es la correspondencia, ¿ya? De ese codón, ¿ya? Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Mírenme. El anticodón, para que les quede más clarito, el anticodón que dice GGC, pero este es del ARN transferente, ¿cierto? ARN transferente. ¿Cuál sería el codón? O sea, ¿qué es lo que va a leer? ¿A cuál va a corresponder? En el ARN mensajero, en el ARN mensajero, sería el complemento de esas bases. ¿Quiénes? Citosina con guanina y citosina con guanina, ¿no? ARN mensajero, así estaría, ¿no? En el ARN mensajero estaría así. Viene el anticodón y el anticodón ubica a estos tres y se une, ¿correcto? Miren, complemento, ¿no? Muy bien. Les va a quedar mucho más claro con el video que vamos a ver al final, ¿no? Muy bien. Luego viene el inicio de la síntesis, ¿no? El ARN mensajero, pues, ¿no? Se une la subunidad pequeña primero, se une una subunidad pequeña del ribosoma, una subunidad pequeña, empezando por un extremo, ¿no? Llamado extremo 5'. Por aquí empieza. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver nuevamente, miren la complementariedad, ¿no? Por acá desde uno. Anticodón del ARNT, codón del ARN mensajero, ARN, ¿correcto? Ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿ya? La síntesis se va a iniciar con el aminoácido MET, ¿ya? ¿recuerdan que les había dicho que había un codón de inicio? ¿Ya? El codón de inicio es el de acá, ¿ya? AUG. Este codón es el codón de inicio, ¿ya? Y el anticodón de inicio es el UAC, pues, ¿no? El complemento para estas bases. ¿Y a quién trae? Al MET. El MET es el aminoácido, ¿ya? De inicio. MET es las iniciales de metionina, ¿ya? De metionina, ¿no? Una vez que la unidad menor se ha unido al ARN mensajero y ha llegado el MET, ahora se une la subunidad mayor. Se une la subunidad mayor. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué sitio? Hay tres sitios. Sitio E, sitio P y sitio A. ¿Ya? El P es la unión. El E es para salir y el A es para entrar. De manera sintetizada, para eso sirven estos sitios. ¿Ya? El A permite el ingreso de aminoácidos. El P para que se sintetice el polipéptido y el E para salir, ¿no? Una vez que ya se liberó, sale, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué viene? Lo que continúa es el
la formación del enlace peptídico, ¿correcto? Viene otro, como les dije, ¿no? Viene otro ARNT que se une, que viene por el sitio A, ¿sí? Viene otro, ¿no? Ahí lo vemos, vino, y se forma el enlace, se forma el enlace. Una vez que se han formado el enlace peptídico, viene el siguiente paso, que es la translocación, ¿no? La translocación. Pero la translocación, ¿quién la hace? El ribosoma. ¿Ya? El ribosoma. ¿Por qué? Porque una vez que ya sea, miren, ¿no? este MET migra, ¿no? Migra al otro lado. ¿Para qué? Para que se sintetice el polipéptido, ¿no? Ahora, el ribosoma se mueve, ¿para qué? Para que este RNT que ya está libre, se vaya, salga, ¿no? ¿Salga por quién? Por el sitio E. Por el sitio E. Y el ribosoma se va a ir desplazando de esa manera, ¿no? Se va a ir desplazando para que los ARNT que ya están libres salgan, ¿no? Para que se siga llevando a cabo el proceso de síntesis de proteínas, ¿no? Y luego vamos a llegar a una parte llamada el anticodón, el codón de stop, que son tres. Y aquí va a llegar un ARNT con un anticodón de parada, que le va a decir, hasta aquí nomás sintetiza la proteína, y ahora sí, cada uno a su casita, ¿no? Se libera la proteína, los ribosomas se separan del ARN mensajero, y todo se libera, ¿correcto? Por eso se le llama terminación y liberación, ¿sí? Muy bien. Ahora, esto es de manera resumida, ¿no? En procariotas, la transcripción y la traducción están acopladas, ¿sí? Y suceden de una manera inmediata a continuación de la otra, ¿no? Ni bien termina la transcripción, automáticamente se lleva a cabo la traducción, ¿no? No es como en el ARN, en las células eucariotas, que hay un espacio para cada una, ¿no? En la transcripción es en el núcleo y la traducción es en el citoplasma, ¿correcto? En las procariotas no sucede eso, ¿sí? Bueno, esta parte la vamos a ver la siguiente clase y ahora voy a compartir con ustedes un video, ¿no? Para que podamos resumir lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿correcto? Así que estemos muy atentos al video, ¿ya? Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en una el ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos que contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero, con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desarrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento.
Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario, sintetizada durante la transcripción, incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARNs denominado spliciosoma. Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear, ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, P y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de una ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido a la ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Muy bien. Entonces, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que hayamos podido comprender, estimados estudiantes, sobre este proceso de transcripción y traducción. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Dios las bendiga.